Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders. ¿Y José Sandoval? No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 6 de la segunda temporada de Se Regalan Preguntas. ¿Alguna vez alguien o ustedes mismos han dicho, no, yo solo bebo porque me gusta, o yo lo controlo, yo dejo de beber cuando quiera, o yo fumo un cigarrillo de vez en cuando porque pues es para manejar el estrés, pero no es un vicio, yo lo dejo cuando quiera? ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez lo han escuchado? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cuando los adictos no pierden todo, sino que algunos llegan a tiempo al trabajo, son responsables, cumplen sus funciones, pero siempre podemos ver que está esa sustancia que lo acompaña o nos acompaña, está esa pastilla sin la cual no podemos dormir, está, pero siempre cumpliendo nuestras juntas, los deadlines, van al gimnasio, parecen personas saludables o parecemos personas saludables, suben historias en las redes sociales diciendo que todo está bien, pero no pueden dormir sin algo, no pueden relajarse sin algo, no pueden desconectarse sin algo. Creo que, es un tema que va a tocar con muchos de nosotros porque sí, hoy en día cada vez estamos normalizando más el tema de, como tú decías, ¿no? De me voy a echar un cigarrito porque me voy a bajar un poquito el estrés. Pero ¿cuántas veces no vemos afuera de las oficinas millones de personas fumando? Y es que voy a cerrar tal junta o voy a cerrar tal deal con un cliente, entonces voy a tomar y a lo mejor no me tomo una, me echo suficientes como para ya sentirme medio happy. Y a lo mejor, ¿qué crees? Que tengo clientes 3 veces a la semana. Y entonces todo eso se empieza a sumar. ¿Y qué crees? Que también cuando tomo fumo. Y obviamente como ya tengo mucho estrés porque no me han resuelto si lo voy a cerrar o no, en la noche me echo una pastillita para dormir, pero no pasa nada, es natural. No pasa nada, es melatonina. No pasa, empezamos a tomar muchas cosas que consideramos normales porque todo mundo lo hace en la oficina, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, con lo que decías del alcohol, que es muy normal encontrárselo con amigos en una reunión, en un networking, en una comida de negocios o en donde sea, pues más de 2.6 millones de muertes al año están relacionadas con el alcohol a nivel mundial. Pero nadie cuestiona eso, o sea, nadie cuestiona no, es que pues, en una reunión de negocios tiene que haber un traguito a la entrada para pues, brindar, para que se abra el apetito, y el traguito a la salida para que pues, el bajativo. Eh, y no solamente eso, por ejemplo, a nivel del tabaco, tenemos que 1.3 millones de personas consumen tabaco en el mundo. 1.3 mil millones de personas. Y, o sea, en el mundo somos 8 mil millones de personas, 1.3 mil millones de personas consumen tabaco en el mundo. Eso es un dato de Y la Organización Mundial de la Salud. eso que se supone que, bueno, la verdad es que no tengo los datos, pero creo que antes cuando se permitía fumar así que en la escuela, en el avión, en el tren, en todos lados, creo que se fumaba un poco más, ¿no? Pero ahorita también con todo el tema de que ya ya no puedes comprar vapes y así, como que la gente regresó a fumar cigarro y no sé, quizá a mí me parece un número exorbitante. Es un número grande. Luego tenemos la cafeína. Mi amada cafeína. Mm. Soy yo, ahí sí, yo caigo primero, pero aproximadamente el 80-90% de los adultos consumen cafeína regularmente. Y la dependencia de la cafeína está reconocida, es un trastorno en estudio. Y como una sustancia que genera dependencia, pues tiene síndrome de abstinencia. Si uno deja de tomar cafeína, siente dolorcito de cabeza, hay fatiga, irritabilidad. Y lo hablábamos antes de arrancar, pero la cafeína muchas veces ha sido esa sustancia que no saben si ponerle velitas porque ayuda mucho o satanizarla porque seguramente produce algo malo. Sin embargo, es una sustancia que tiene un efecto sobre el cuerpo y que es justamente algo de las cosas que vamos a hablar, porque a veces estas sustancias vienen en esa normalización
desde una razón por la cual, no, no, es que yo el café en la mañana me despierta, es que necesito un cafecito para trabajar, es que con el café me concentro, o no, es que un cigarrillo y me relajo y entonces ya puedo pensar mejor y puedo trabajar en lo que viene. Luego tenemos que 2.3 mil millones de personas, o sea, el del tabaco era 1.3 mil millones de personas, el del alcohol son 2.3 mil millones de personas, casi el doble, consumen alcohol. Alrededor del 5 al 7% de la población adulta tiene un trastorno por consumo de alcohol. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Una gran proporción de estos consumidores problemáticos, o sea, no los que están tranquilos, mantiene un empleo y una vida social activa. Luego tenemos medicamentos, ansiolíticos, estimulantes, analgésicos, que no se usan por fines médicos, sino Sí, se los consumen. tomas como mejoralitos. Alrededor del 5% de la población mundial, según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, consume medicamentos ansiolíticos, estimulantes y analgésicos. En entornos laborales, esto ha habido un aumento del uso como estimulantes para rendir, como ansiolíticos o para poder soportar el estrés y toda la carga que viene. Entonces, llegamos a un punto en donde nos damos cuenta que solo una de cada 5 personas con trastornos por consumo recibe tratamiento. Las otras 4 no reciben tratamiento. Tienen esta situación en donde ellos están consumiendo una sustancia de manera recurrente, pero siguen ejecutando sus labores, siguen cumpliendo con sus responsabilidades, Siendo que es normales. siendo una persona normal, una persona funcional. Como muchas veces nosotros decimos, soy una persona funcional, así que no pasa nada, todo está bien, esto está controlado. Es que justo eso te iba a decir, o sea, a fin de cuentas, yo, por ejemplo, no había pensado en la cafeína cuando empezamos a ahondar un poquito en estos temas, em, pero no sé, creo que si todo, o sea, hasta el agua te hace daño si la consumes en exceso. Entonces, creo que, no sé, la cafeína tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, tú lo mencionabas para el deporte y demás, pero tampoco creo que te digan, ay, si te tienes que echar 3 litros de café al día, porque no manches, o sea, ya llega a un exceso en el que ya no es bueno, ya es nocivo para la salud como cualquier otra sustancia. Tal Entonces, cual. también llegando a un poquito de lo de, pero somos adultos funcionales y que no afecte mi rutina, o que no afecte mi trabajo, o que no afecte como mi día a día, justificamos tanto esas actitudes que al fin de cuentas nos están haciendo daño. Yo, por ejemplo, ahorita me acordé de en un trabajo que tuve, estábamos pues en el proceso de contratación a otras personas y entonces una chica que estaba en la parte de recursos humanos me dijo, ay, es que voy a meter como un programita para hacer la selección de a ver a quién se les hace como estudios de sangre y demás, ¿no? Y entonces yo le preguntaba como de, bueno, ¿y eso qué? O sea, se supone que no te lo pueden hacer o por qué o qué buscas o qué onda, ¿no? Y ella me decía como de, no, es que buscamos justo el tema de que no consuman como pastillas. Sustancias. Ajá, Ajá. pero como, o sea, como cocaína y cosas como muy intensas. Y yo le dije: "¿Y qué pasa si consumen marihuana?". Porque normalmente hoy también ya está más normalizado el hecho de que vas por la calle, o que también lo platicábamos, van en la bicicleta y tú has ido a entrenar y de repente te llega el tufo de, ¿qué onda, no? Porque ya es muy normal. Y ella me dijo: "No, mientras sea marihuana no pasa nada". Y en mi cabeza sí fue como de, ¿pero qué pasa si no eres un adulto funcional? O sea, si estás fumando marihuana en la bicicleta antes de llegar al trabajo, porque te ayuda a concentrarte o porque te ayuda a relajarte y vas a tener, no sé, ciertas juntas en tu trabajo y demás, y eso como que te relaja, pero entonces me vale a mí como empresa y como persona porque pues me relajo, pero lo hago, no sé, en la mañana, en la tarde y en la noche, o lo hago diario. Fuera de horario laboral, todo puede ser. Ay, sí, claro, pero no, claro que no, pues no sé si te ha pasado en algún momento que sí, que llegas y, o sea, la marihuana huele. Y entonces, no sé, ya la persona huele, o a lo mejor con el uso de estos, de los vapes y cosas así, ya puedes como hacer como que no pasa nada, ¿no? Pero de igual forma, pues estás bajo, o sea, estás apendejado. Sí, que ahí creo que venía el punto clave. Tú lo mencionabas hace un momentito, pasaste por ahí una como de las razones por las cuales este tema nos convocaba. Y es que detrás hay algo. O sea, al final esa sustancia la estás consumiendo por algo. Porque, pues,
parece que todo está bien, soy un adulto funcional, pero en realidad algo no está bien porque estoy consumiendo algo para rendir o para tranquilizarme o para lograr estar concentrado. Ser funcional no es lo mismo que estar bien. O sea, cumplir con todo no quiere decir que yo estoy bien. Si yo tengo que depender de una sustancia para sostenerme, para poder hacer las cosas, pues hay algo ahí. O sea, hay algo que está pasando y que es aquello que tenemos que trabajar, o sea, porque muchas veces estas sustancias, de pronto lo que están buscando que es una regulación emocional, o sea, no lo estamos tomando solamente por gusto. Decimos, pues que me fumo el cigarrillito para bajarle el estrés. Ok, no, para apagar la mente, o sea, es que ya llega un momento en donde necesito apagar la mente o necesito distraerme, o necesito relajarme, entonces me tomo una copita o no sé, consumo algo para desconectarme un momento, Bueno, para sí. relajarme, pero realmente qué hay detrás, o sea, qué es lo que no enfrento, por qué no me quedo en silencio o por qué no me puedo quedar en silencio eh, ahí escuchando todas esas ideas que tengo o toda la locura o hasta o no sé, o incluso hasta el, el, por un lado escucharlo, pero por otro lado también entender cómo apagarlo, porque al Sí, final sí, sí, la mente totalmente. si la deja se va, pero también puedes desarrollar la manera de apagarlo y decir, a ver, momento, ya, o sea, no es el momento de seguirle dando a esto, o qué maneras. Por ejemplo, alguna vez yo hablaba con alguien que me decía, no, pero es que cuando estoy por dormir y se me vienen todos los pendientes y entonces me acuerdo del trabajo y decía, ¿y qué haces? Entonces me decía, no, no, a veces, pues yo pienso dos cosas. Una, si lo puedo resolver, pues intento anotarlo para el otro día, entonces retomarlo. Perfecto. Pero si no lo puedo resolver, pues ya, lo paso. Como que Eso. empezaba a hacer ese checklist para dormir. Decir, a ver, ¿esto lo puedo resolver? Sí. ¿Es para mañana? Sí. Entonces empezaba como a anotarlo y a bajarlo. Pero sin tomar nada, o sin tener que recurrir a algo que sea lo que me apague la cabeza, porque yo no fui capaz de apagarlo, por decirlo de alguna manera. O sea, como que hay algo más detrás que estamos buscando a través de estas sustancias, a través de estos que podrían ser hasta estas muletas o estos aditamentos que estamos usando para ayudarnos, que es realmente el tema, o sea, en donde no estamos bien, o sea, ¿por qué lo estoy consumiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando lo consumo? ¿Me relajo, me tranquilizo, no pienso, me desconecto? ¿Qué es lo que sucede? Creo que hay 2 como caminos que yo tomaría. Pienso que sí, como individuos, como ser personal, es ciertos temas de, no sé, a lo mejor me cuesta mucho trabajo hablar conmigo mismo o enfrentarme a ciertas cosas que, pues, que me tengo que enfrentar. Entonces, empiezo a llenarlo con otras cosas. En algún momento hablábamos como de la adicción al trabajo y cosas así, entonces creo que no sé, a lo mejor tengo problemas en mi casa y es mucho más fácil estar clavadísimo en el trabajo para no llegar a mi casa y entonces, pues ya, o sea, puedo tener la justificación de que estoy trabajando. Y mi trabajo también implica que trabajo con clientes, entonces mi trabajo implica tomar, entonces está justificado. Y ahora, como vivimos en un mundo en el que tenemos que estar 1.000.000.000 de ratos, a 1000 por hora, o sea, todo el tiempo estar rapidísimo, 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 por eso tomamos cafeína, por eso tomamos pastillas. Creo que en algún momento de la vida era como muy bien sonado que en algunos ámbitos de las profesiones estaba bien utilizado como la cocaína y así para, pues, para levantarte y para estar hype y poder rendir, en, no sé, algunos médicos, algunos en la bolsa de valores, en muchos lugares, que era como normal. Pero Es que entonces sí, sí, sí. yo ahí, justo porque yo me encontré una historia una vez de alguien que me decía, ¿has probado estas pastillas? Son buenísimas para mantener la concentración. Y yo, así fue como, cuéntame un poco más, porque me da curiosidad esto que me estás contando. En resumidas cuentas, esta persona había encontrado como en algún momento, por ejemplo, la cocaína, nunca he probado, pero nunca lo he hecho, nunca lo volveré a hacer, decía alguien, pero se supone que te acelera, se supone que te da como un boost así loquísimo. Y sí, o sea, lo hemos visto en películas que el lobo de Wall Street las usaba para ponerse hasta arribísima y hacer lo que tenía que hacer y estar activo. Pero esta pastilla que esta persona había encontrado servía para la concentración, para el foco. Sí, claro. Y entonces
viene, claro, es que estoy en este mundo en donde tengo que trabajar mucho y todo lo que nos mencionabas de la Y presión súper que focus. tenemos y súper enfocado y trabajar y producir y rendir y tener reuniones a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y clientes y todo lo que sea, que hay un momento en donde dices, pues ya no puedo y entonces buscas asistencia de alguna manera para seguir manteniendo ese ritmo productivo. Y de nuevo, es como ese afán de sostener un ritmo a través de sustancias que en algún punto me puede llevar a decir, no, es que necesito más, es que ya no puedo solamente con la dosis que tengo, necesito ir Ujú. incrementando, o también ya empieza a tener un efecto, porque pues, en el caso que hablamos, o sea, si trabajáramos como locos, llegará el punto en donde nuestro cuerpo va a decir, lo siento, te detienes y dejas de funcionar porque necesito que descanses. O empiezas ya a mezclar cosas, ¿no? O sea, justo era lo que estaba platicando, que esto es como de la parte un poquito externa del mundo en el que vivimos hoy en día. Pero si tú como internamente no puedes tener estas conversaciones contigo mismo porque tienes miedo, porque te duele hablar contigo mismo, porque, ay, no, es que ya sé que si me voy a acostar, entonces en la noche voy a empezar a pensar que fui un mal esposo o una mala esposa porque entonces no estuve aquí, entonces, o sea, ya empiezas a hacerte millones de cosas en la cabeza y entonces ya no puedo dormir. Entonces, por eso prefiero echarme una pastillita no sentir, para no sentir culpa, para sentirme anestesiado y poder como seguir con mi vida robótica de estoy cumpliendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer porque soy un adulto funcional y ya dejo lo demás para O a veces cuando me explote, ¿no? O a veces es la acumulación de, o sea, porque de pronto todas estas cosas que nos estimulan en el día para poder estar activos, para poder hacer las cosas, para poder ser productivos, pues en la noche en cambio no nos dejan descansar. Y ahora necesitamos otra cosa para poder descansar, porque ya en el día nos mantuvimos activos y encontramos la forma de estar hasta arriba y rápido y productivo. Sí. Pero llegamos a la noche y no podemos descansar. Y entonces ahora mi problema es descansar y necesito meterme algo para descansar porque no puedo descansar. Y de pronto seguimos como que sumando estas cosas. O sea, eh, viene por un lado por ese estrés, o sea, viene por un lado por la cultura de pronto en la que estamos metidos, también puede ser. O sea, ese entorno en donde nos piden esa hiperproductividad ese, o nos piden el alcanzar todas estas responsabilidades y para todas ser efectivo, pero también creo que viene como en ese de ¿será que no estamos estableciendo los límites adecuadamente? O sea, no estamos diciendo hasta dónde sí soy capaz, hasta dónde no soy capaz, hasta dónde hoy sí puedo asumir cosas o a qué costo, o sea, qué costo estoy dispuesto a pagar porque también, no sé, o sea, esa hiperproductividad, si se va a llevar de camino mi vida y yo no voy a hacer nada más e inconscientemente le estoy dando, pues, en algún momento llegará ese cobro y me daré ¿Y cuenta de, sabes qué también me brinca mucho? Que en la cabeza siempre tenemos como es que yo no soy adicto, porque un adicto es un vagabundo que está en la calle y que ya no tiene ni para comer, o ay, si fuera adicto, cuando toque a fondo me voy a dar cuenta. Y es como no, o sea, y aparte todo el mundo nos pensamos como un tocar fondo porque ya me internaron en un centro de adicción. Pero no, o sea, creo que tenemos todas estas micro microadicciones que vamos normalizando y y pensamos que no nos están afectando porque no he tocado fondo, porque todavía tengo casa, porque tengo el mejor empleo del planeta y porque soy el empleado número uno, porque cierro millones de tratos y porque tal y tal, tal, tal. Sí, pero justo lo mencionabas, ¿a costa de qué, no? Como creo sí, que vale mucho la pena poner en una balanza el que mi problema no va a ser acumulativo, o sea, digo, más bien mi problema no va a ser inmediato. O sea, no es como que, ay, en un mes que estuve yéndome bien padre y a tomar y a tomarme pastillas y a fumar y así, ya en un mes me voy a morir. No, o sea, a fin de cuentas lo vas sumando y entonces empiezas con, ay, qué raro, como que tengo gastritis, ¿qué será? Ay, es que no inventes, tengo dolores de cabeza todo el día, me voy a tomar otra pastilla. Ay, es que yo creo que por el estrés es que no estoy pudiendo dormir. Me voy a dar un masaje, no pasa nada. O sea, empezamos a llenarnos de millones de cosas en lugar de escuchar a nuestro cuerpo y en lugar de escuchar a nuestra mente. sí, ahora pensé hasta en otra adicción que de pronto no sé si está considerada entre esto, pero
Pero ¿qué pasa cuando en vez de yo tener una alimentación que me ayude a estar bien y sentirme bien, Mm, pues me echo la pastillita porque pues como claro. sé que hoy voy a comer eso que me gusta, pero me cae mal, me echo la pastillita para recubrir el estómago. O me echo la pastillita para que estas historias simpáticas de la adolescencia y de la juventud, yo tenía amigos que sabían qué pastilla tenían que tomar para que el licor, el efecto del licor tardara más en darse. En pegar. Bueno, Ajá, no te vayas tan lejos, o sea, yo como soy casi una adolescente, tengo que confesar que hace un mes, acompañé a mi novio a un festival de cerveza artesanal. Obviamente ya sabíamos que ya el sabían a lo que iban, viaje, ya. o sea, claro, el viaje era comer deliciosísimo y tomar deliciosísimo, sí, o sea, nos gusta, la cerveza artesanal. Sin embargo, tratamos de hacerlo como, pues, no de forma adicta, Con ¿sabes? moderación. Ajá, pero justamente pues, estuvimos en el stand y demás. Entonces, obviamente, mientras estábamos trabajando, pues, estábamos como tomando una cerveza, o tomando agua, o demás, ¿no? Pero antes de irnos, porque los 2 tenemos gastritis, fue como, ay, yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, fue como de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ah, pues ya sé, mira, me recomendaron esta pastillita que es para que puedas, o sea, que puedes tomar cosas con lactosa y entonces ya no te vas a inflamar, ya no te vas a sentir mal, no sé qué. Ah, súper. ¿Y qué crees? Me voy a llevar Melox porque pues me va a recubrir la panza y entonces voy a poder estar súper bien y no sé qué. Y entonces en la mañana nos despertábamos y nos tomábamos el omeprazol, él el Melox y yo la pastilla para la lactosa. Fue increíble, nos la pasamos increíble, aguantamos, no nos dolió la panza, no sé qué. Pero obviamente ya que regresamos, yo le decía, me siento tan mal conmigo mismo, no porque, o sea, físicamente mi cuerpo estaba bien, porque lo había cuidado, pero yo me sentía muy mal porque dije, es que, ¿cuál es la necesidad o sea, si yo ya sé que me hace daño, ¿por qué utilizar estas pastillas para que no me haga daño? Y me sentí muy mal. Y de pronto por ahí viene parte de este camino, o sea, en donde llegas a ese punto de conciencia y te preguntas, o sea, ¿qué pasa si yo dejo de tomar? ¿Qué pasa si? Y en un podcast le decían, no, pues es que a veces pensamos que es muy fácil. Entonces decían, no, voy a estar sin beber alcohol un mes, porque pues, yo al final me bebo una copita de vino por ahí cuando salgo a comer con los amigos. A los tres Que no días lo de, necesito. claro, a los 3 días de no beber, estás así como, ay, Dios mío, ¿y a qué hora? ¿Y será que sí puedo? O no. Pero Nada más justamente una. cuando, claro, cuando haces esto de decir, no, no, es que no voy a beber un mes. Uy, de pronto llegas a ese punto donde dices, bueno, no, no, nada más una, solo unita, y ya. Pero Es ya que es hay. la primera comunión de mi no sé quién, es que es la boda, es que Incluso a veces es como más común que, o más bien dicho, vemos menos mal que alguien diga, uy, es que me acabé la botella entera porque estaba buenísima, a que alguien diga, no, yo no bebo. ¿Qué? ya sé, Eres justo anormal, eso ¿qué te también pasa? es eso es un problema. Justo, el día o sea, ya que regresamos del viaje, yo le dije a mi novio: "Ya, o sea, yo ya no voy a tomar, desde hace mucho tiempo a mí el doctor me había dicho que ya no debería de tomar, ¿y por qué lo estoy haciendo? Ya no quiero sentirme mal, no quiero sentirme inflada, no, ya, bye, ya no voy a tomar". Y entonces me dice: "Ah, pero es que este fin de semana tenemos el cumpleaños de no sé quién y bla, bla". Y yo, okey. Y entonces llegamos y es como: "¿Quieren una cerveza?". Y no es que yo: "No, no, gracias". "¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás enferma?". Y yo: "No, es que ya no quiero tomar". Y entonces empezamos a inventarnos historias, o sea, yo le dije a mi novio como de: "A ver, vamos a pensar justificaciones para que las otras personas ya no te molesten". O sea, tienes que decir como de: "Ah, es Puedes que, ponerte un tengo cabritillo. problemas de hígado". Pues, estoy tomando antibiótico. Sí, Sí. sí, o sea, perdí el hígado, o no sé, ¿sabes qué tienes que decir? Soy alcohólico para que ya no te estén molestando, porque si no te siguen molestando. Esto justo es como lo que llama la atención. Es tan normalizado que fumes, que bebas, que te tomes una pastillita porque pues, se necesita, pero no está normalizado el no, no bebo, o que no Qué fumes, raro. o que te molesta que fumen, o sí, o sea, esas cosas las vemos más raro y eso es como de lo que también a nivel de sociedad yo creo que nos tenemos que cuestionar. O sea, porque es hasta dónde y por qué esas cosas las vemos como que están bien. E incluso lo encontramos un poco cuando preparábamos el episodio, el como sociedad lo empujamos.
O sea, empujamos que la gente sea productiva, empujamos que la gente trabaje mucho, empujamos que la gente tenga que rendir en horarios y jornadas largas. Y alguna vez yo escuchaba un podcast donde entrevistaban personas que conducían camiones y decía que era muy normal que las personas que Sí, conducen camiones en carretera tomen bebidas se energizantes porque echen tienen unas algo. largas jornadas e incluso a veces porque los tiempos que tienen para llegar de un lugar a otro hace que tengas que conducir pues sin dormir. Fruto de esta presión y de cómo se da eso, pues recurren a sustancias que les permitan hacerlo porque físicamente no es algo que es sostenible, que ese es justo el tema, no es sostenible. O sea, ¿qué pasa cuando yo no puedo sostener ese ritmo y necesito recurrir a una sustancia para sostener ese ritmo? Y gratis no es, o sea, cómo No, mi cuerpo lo resiente. Todo lo que hace un momento mencionabas, o sea, de enfermedades que me puede causar por exceso de azúcares o por que el hígado ya no lo soporta o los riñones o todo. O sea, ¿qué precio estoy pagando para sostener un ritmo? ¿Qué precio estoy pagando por esa hiperproductividad? Y lo quiero seguir haciendo, o sea, o incluso, o ya en otros territorios es también, ¿de qué estoy huyendo? O sea, sí. ¿cuáles son las emociones que no quiero enfrentar? ¿Estoy usando esto para regularme? O sea, no, no, es que si no, ¿sabes qué? Yo soy, yo puedo hacer muchos chistes sobre el café porque me gusta mucho el café, pero entre los que nos gusta el café Porque siempre soy hay como adicto funcional. full al café. Bueno, digamos que sí soy adicto funcional al café, pero, por ejemplo, dentro de esa adicción, hablemos de muchos de nosotros decimos, no, primero café, después la vida. O sea, si yo no tomo un café, no puedo vivir. Técnicamente no es cierto. Sí puedo vivir sin café, pero, Sí, sí. o no sé, es que yo tomo café porque si no sería una peor persona. ¿Pero qué? O sea, ¿qué hace contigo el café? En mi caso, O sea, ya no te seriamente yo despierta. tiene que estar muy cargado y tengo que tomarme varios, por ejemplo. A mí me gusta como bebida el café. O sea, me gusta el Pues el sabor, sabor. me gusta el aroma, me gusta preparar café, moler café, me gusta filtrar café. O sea, como toda esa parte del café me gusta y el saborcito me gusta. Para que un café me quite el sueño, en mi caso, que también creo que tiene que ver con cómo lo proceso, pues tiene que estar muy cargado o tengo que haberme tomado varios cafés. Pero sí, como que siempre hay muchos de estos chistes que son los que me sonaban a mí a la normalización de esa condición exagerada y como decir, no, es que si yo no tomo café soy peor persona, porque hay personas a las que sí el café les despierta, a las que sí el café como que les ayuda a cambiar el ánimo. A ver, al final el café tiene un efecto la cafeína tiene un efecto de despertarte, de acelerarte. Y eso se utiliza en el deporte. En el deporte hay suplementos con cafeína que los buscas en momentos en donde sabes que ya has pasado algunas horas dentro de un ejercicio y que puedes tener un Sí, bajón anímico necesitas. donde ya te Ujú. sientes cansado entonces tomas cafeína para que te levante. Más, por ejemplo, en ese caso, tú dices, bueno, lo estoy tomando ahí por esta razón, no es que lo Y uso ya. todo el tiempo. No, Sí. nada. De hecho, incluso hasta en los entrenamientos muchas veces lo que hacíamos era hazlo sin. O sea, hazlo sin cafeína, lo tienes que hacer sin cafeína porque incluso el mismo hecho de tomarlo tan seguido hace que te acostumbres. Acostumbras al cuerpo, claro. Entonces tengo que Que subir era la lo que dosis. decías, necesito más. Claro, y ya no me sirve, necesito una dosis más fuerte y ya no me sirve. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el deporte en donde yo he usado también cafeína para eso, el saber cuándo usarlo, saber que no lo puedes usar todo el tiempo porque si no hasta se genera esa resistencia al efecto, ser como estratégico para usarlo. Entonces, al final es, sí, lo uso en estos casos y listo, y se acabó. No, no más. Pero si ya fuera el caso en donde decimos, yo no puedo, o sea, no puedo salir a correr, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer esto Sin si no me café. tomo un café antes, si no hago esto antes. No puedo, o sea, literalmente, si yo no pudiera vivir sin tomarme un café, es cuando estamos hablando de algo más está pasando. Y aunque yo siempre diga que si un doctor me prohibiera a mí el café, yo cambiaría de doctor. La verdad es que sí, sí lo he podido hacer. O sea, he podido vivir sin un café y decir, está bien. O sea, hay unos días donde no lo puedo tomar por alguna razón, porque me enfermé del estómago y es un irritante y todo. Y siento que no pasa nada. O sea, lo puedo aguantar. Sí, sí lo extraño. Pero Pero es creo como que tu es detox, ¿no? Ajá, pero es como llegar a ese punto en donde realmente lo estoy usando como una sustancia de intercambio por algo, o sea, para evadir algo, o para poder como extender ese performance, y si no la tengo ya no lo logro. O sea, ¿de qué estoy huyendo? Creo que Justo valdría mucho la pena preguntarnos eso. ahí es donde queríamos llegar, creo.
O sea, el ser un adulto funcional, hoy lo logramos a través de tomar algo, de meternos algo, de fumar algo, y si no lo tenemos, ¿qué nos pasa? Y lo podemos hacer sin eso, nos imaginamos la vida sin eso. ¿Y qué efectos está teniendo eso en nuestra vida también? O sea, a nivel de, es como todo, al fin, como decías, el exceso es el malo. ¿Qué efecto nos genera? Y creo que vale la pena darnos una vueltita a la idea de que, es que como es legal, está bien. O sea, no, o sea, el que sea normal o el que sea legal no quiere decir que no sea nocivo para la salud, que no me esté afectando a mí. Si yo ya sé que me está haciendo daño en algún órgano vital, pues vale la pena preguntarnos, o sea, ¿realmente lo estoy eligiendo porque lo necesito o lo estoy eligiendo porque quiero quedar bien, porque quiero qué? O sea, hay que no nada más hacer las cosas por hacer, sino pensar un poquito más como adultos funcionales, pensar el por qué estoy haciendo esas cosas. Ujú. Como bien decías, no todo lo que es normal es sano, no todo lo que es legal es sano, no todo lo que funciona significa que está bien. Entonces, preguntémonos estas cosas. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos seguir nuestro ritmo sin eso? Si no lo tenemos, qué bueno. Si hemos trabajado en tener un cuerpo que logre sostener el ritmo, mucho mejor. Y si no, preguntémonos, ¿y qué hace falta? Yo, no sé, a raíz de tener un hijo sí me pregunto mucho más el hasta cuándo quiero vivir y cómo llegar allá. Y Sí, no nomás entonces, quiero alargar mi vida. claro, o sea, ¿en qué condiciones quiero llegar? Y a veces por eso mismo, si es como he dicho, no, entonces ya esto no lo tengo que hacer. Esto ya. Y a veces eso a mí me ayuda. Entonces se los comparto. Esperamos que les haya interesado el tema. Déjenos sus preguntas. Pregúntense si hoy en día hay algo que siempre los acompaña y si lo dejaran de lado les costaría mucho o si lo pueden hacer sin eso. Y los esperamos en el siguiente episodio.